Imagina que intentas entender una conversación multitudinaria, pero escuchando a cada persona por separado. Sería imposible. Ahora, imagina que pudieras analizar directamente el murmullo colectivo, la estructura misma de la conversación. En la física fundamental, describir cómo interactúan las partículas es un reto muy parecido, y hoy tenemos sobre la mesa un enfoque que intenta precisamente eso: escuchar el murmullo del universo cuántico. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un trabajo fascinante del Instituto de Física Teórica de Madrid. Durante décadas, simular el mundo cuántico con interacciones ha obligado a los físicos a elegir: o rompes la realidad en píxeles, lo que se llama discretizar, perdiendo información por el camino, o te enfrentas a unas matemáticas continuas que son, bueno, de una complejidad abrumadora. El artículo que analizamos hoy propone una tercera vía. Y la misión de nuestro análisis es desgranar cómo funciona, por qué es tan ingenioso y sobre todo qué nos revela sobre esa conexión tan profunda entre la interacción de partículas y el tejido del entrelazamiento cuántico. La verdad es que al leerlo, la idea central me pareció brillante. Combina la potencia de las redes de tensores con la elegancia de la teoría de campos de una forma, pues, muy novedosa. Es de esas ideas que cuando las lees piensas: pero ¿cómo no se le había ocurrido a nadie antes? Es elegante, sí, sin duda. La física teórica está llena de ideas elegantes. Pero la elegancia no siempre paga las facturas computacionales. La prueba de fuego, como siempre, está en los detalles. Y aquí es donde yo, de entrada, soy un poco escéptica. A ver, el método del que parte esta investigación funcionaba de maravilla para campos libres. O sea, sin interacciones. Exacto. Un universo aburrido, sin interacciones. Un caso de juguete. Ahora afirman que pueden manejar el caos del mundo real, el de las interacciones. Y bueno, habrá que ver si realmente han domado a la bestia, o si es solo un truco matemático que se complica demasiado rápido en cuanto le exiges un poco. De acuerdo. Pues empecemos a desgranar esto, porque el primer paso ya es un cambio de perspectiva total. La mayoría de métodos que usan redes de tensores, como el TRG, el grupo de renormalización tensorial, trabajan directamente con los pesos de la red. Que esos son básicamente números que te dan una probabilidad, ¿no? Eso es, la probabilidad de que el sistema esté en una configuración u otra. Lo que proponen aquí es un camino intermedio. En lugar de simplificar esos pesos, aplican la simplificación directamente al exponente de esos pesos. A ver, para que se entienda bien, el peso suele ser un número como e elevado a menos la energía. Así que en la práctica lo que están haciendo es trabajar directamente con la energía del sistema. Exacto. Y esta es la clave. En lugar de tratar de simplificar una red increíblemente compleja, que sería como intentar borrar píxeles de una foto sin estropearla, Ajá. ellos simplifican las reglas que generan la red. Operan a un nivel más fundamental. Es como la diferencia entre editar una tarta ya horneada y ajustar la receta antes de empezar. Y de esta forma mantienen la naturaleza continua de los campos, que son las entidades fundamentales. Pero toda la maquinaria matemática opera con matrices de tamaño finito. Es un híbrido muy potente. Vale, conceptualmente lo compró. Es ingenioso. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles. La herramienta matemática para hacer esta simplificación es la descomposición en valores singulares, la SVD. Es el caballo de batalla de todos estos métodos. Sí, Al aplicarla a la exponente, ellos la bautizan como SVD gaussiana. Suena muy bien. Pero aquí me salta la primera alarma. El universo, sin interacciones, es gaussiano. Es sencillo, por decirlo así. Y ahí esta herramienta funciona a la perfección. Pero el mundo real, el que tiene interacciones, no es gaussiano, ni de lejos. No estamos aplicando la herramienta equivocada al problema. Es como usar una llave inglesa para un tornillo. entiendo el punto. Puede que funcione si la interacción es diminuta. Pero ¿qué pasa cuando las cosas se ponen feas de verdad? ¿No estamos simplemente moviendo la complejidad de un sitio a otro? O sea, renombrando el problema en lugar de solucionarlo. Esa es la pregunta del millón. Y es justo lo que aborda la segunda gran idea del trabajo. Ellos saben perfectamente que el mundo no es gaussiano. Claro. Y para manejar ese extra que aportan las interacciones, no se limitan a usar la teoría de perturbaciones de forma estándar, que, bueno, es la herramienta de toda la vida en física de partículas. Lo que hacen, y esto me parece una pasada, es construir una versión de toda esa maquinaria, la acción efectiva de Wilson, los diagramas de Feynman, pero directamente sobre su red, en el espacio real. Un momento.
Expliquemos un poco qué es eso. La acción efectiva de Wilson es una de las ideas más potentes de la física moderna. La intuición es que, a ver, al observar un sistema a una escala cada vez más grande, los detalles de pequeña escala se pueden promediar Sí. y se incorporan en nuevos parámetros efectivos. Es como ver una pantalla desde muy lejos. No ves los píxeles rojos, verdes y azules por separado. Ves un color promedio que surge de ellos. Pues eso es exactamente lo que su algoritmo hace, paso a paso. En cada iteración, integra los campos de corto alcance, los detalles finos, y recalcula cómo esos detalles afectan a las interacciones a gran escala. Y para hacer ese cálculo, usan los diagramas de Feynman. Pero ojo, que normalmente estos diagramas describen colisiones de partículas en un acelerador. Aquí no. Aquí representan cómo las interacciones a corta distancia modifican el sistema globalmente. Ya. De hecho, en el artículo los dibujan en rojo, para distinguirlos claramente de la propia red tensorial, que está en negro. Vale. Pero esto me genera dos problemas, no uno. El primero, la teoría de perturbaciones, como su propio nombre indica, es una aproximación. Funciona bien cuando la interacción, ese parámetro que en el artículo llaman lambda, es pequeña. ¿Claro? ¿Qué pasa si no lo es? Se desmorona todo el sistema. Los propios autores reconocen que su enfoque es perturbativo. Y el segundo problema me parece aún más grave. Muestran que al integrar esos campos de corto alcance, la función que describe la interacción, que llaman F1, se vuelve no local y muy, muy compleja. ¿Y qué significa no local en este contexto? Para que quede claro. Pues significa que puntos de la red que al principio solo interactuaban con sus vecinos más cercanos, de repente empiezan a hablar con puntos muy lejanos. Es como si al promediar los detalles se crearan hilos invisibles que conectan todo con todo. La simplicidad inicial de tener interacciones locales, que es lo que hace el problema manejable, se pierde por completo. A primera vista esto parece un callejón sin salida. El método genera un monstruo de complejidad que debería hacerlo incalculable. Pero es que justo ahí, en ese callejón sin salida, es donde encuentran la salida de emergencia. Y para mí, este es el descubrimiento clave del artículo. Al principio, como bien dices, parece un problema insalvable. La interacción ha creado un entrelazamiento tan enrevesado que esa función F1 ya no se puede separar limpiamente en dos. Claro, que es el objetivo de la SVD. Exacto. Y para lidiar con eso, se dan cuenta de algo totalmente inesperado. Ya no les basta con el tipo de campo que usaban en el caso libre. Necesitan el doble. Un momento. ¿Me estás diciendo que la solución a un problema de complejidad que explota es duplicar las variables en cada paso? ¿Sí? Eso va en contra de toda la lógica de la simulación numérica. Si duplicas las variables en cada iteración, la memoria y el tiempo de cálculo se disparan exponencialmente. Eso no es una solución, es un suicidio computacional. Parece un defecto fatal del método. Lo parecería si fuera una explosión caótica, pero es una complejidad estructurada. Y aquí está la genialidad. Esto da lugar a lo que ellos llaman campos pares e impares, que denotan como X barra y X borrita. Los campos pares son, a grandes rasgos, los que ya existían en la teoría sin interacción. Representan la estructura principal del entrelazamiento, el esqueleto, por así decirlo. Vale. Pero los campos impares, los nuevos, son los que existen únicamente para capturar el entrelazamiento adicional que es creado por la propia interacción. No son un añadido, son la huella dactilar que deja la interacción en la estructura cuántica del sistema. Entiendo la solución matemática, pero me cuesta ver la física. ¿Qué son estos campos impares? ¿Son reales? ¿Tienen una entidad física? ¿O son simplemente un andamio matemático que te inventas para que el algoritmo no se rompa? Porque si es lo segundo, es un truco ingenioso, pero no un descubrimiento físico profundo. Me suena un poco a meter el problema debajo de la alfombra. Es una pregunta muy pertinente, y el artículo la responde de forma muy elegante. Demuestran analíticamente que el papel de estos campos impares no es arbitrario. Depende directamente del orden de la aproximación perturbativa que estés calculando. Ajá. A primer orden, que es lo que calculan numéricamente, su efecto es de muy corto alcance. Se extingue en una sola iteración del algoritmo. No se propagan indefinidamente a través de la red como un cáncer. O sea que aparecen, hacen su trabajo de describir ese entrelazamiento local extra que ha generado la interacción y luego desaparecen. Precisamente. Es como si la interacción creara pequeños remolinos de entrelazamiento que el algoritmo gestiona localmente y luego reabsorbe.
En el artículo hay unos diagramas muy ilustrativos que llaman la genealogía de los campos. Muestran una cadena principal, los campos pares, y de esta cadena salen pequeñas ramas de una sola generación, que son los campos impares. Ya veo. Estas ramas nacen y mueren en un solo paso, y esta jerarquía es lo que hace que la complejidad sea manejable, no caótica. A órdenes más altos de la perturbación, argumentan que estas ramas podrían ser más largas, pero siempre de forma controlada y finita. De acuerdo. La idea es ingeniosa. Pero en la física teórica es muy bonita sobre el papel. Al final, los números tienen que cuadrar. Vamos a los resultados. Vamos a ello. La figura 2 del artículo muestra los errores relativos al calcular la energía libre. Para el término sin interacción, el F0, la precisión es espectacular, del orden de 10 a la menos 8. Nada que objetar. Pero ahora miremos la corrección debida a la interacción, F1. Sí. El error aumenta a medida que la masa del bosón disminuye. Y claro, los casos físicamente más interesantes son precisamente los de masas pequeñas, cuando el sistema está cerca de un cambio de fase. Esto sugiere que justo donde más lo necesitas, el método empieza a flaquear. Es cierto, el error absoluto es mayor. Pero hay que leer la gráfica con más detalle. No hay que fijarse solo en el error, sino en la convergencia. Y para eso, la figura 3b es la clave de todo. Vale. Muestra cómo disminuye el error a medida que aumentas la dimensión de enlace, Kmax, que es básicamente la cantidad de recursos que le dedicas al cálculo. Y lo que se ve es que el error en F1, la parte de la interacción, disminuye exponencialmente rápido al principio. Converge mucho más rápido que la parte sin interacción, y esto es una señal muy potente. ¿Y qué nos dice esa convergencia tan rápida? ¿Qué implica? Nos dice que el algoritmo, y en particular la introducción de esa estructura de campos pares e impares, es excepcionalmente bueno capturando precisamente lo que tiene que capturar, el efecto de la interacción en el entrelazamiento. La parte fácil, la no interactuante, converge más lento porque ya es simple de por sí, pero la parte difícil, el nuevo entrelazamiento, es aniquilada por el método con una eficacia tremenda. Vale, es un buen punto. Y la figura 4 parece confirmarlo desde otro ángulo. Crean una nueva medida, que llaman omega, para cuantificar la importancia de cada campo, pero solo en la parte de la interacción. Sí. Y lo que ven es que la interacción cambia la jerarquía de importancias. Algunos campos que eran irrelevantes en el caso libre, de repente se vuelven cruciales. Pero, y esto es lo importante, no rompe la jerarquía por completo. No. No convierte todo en un caos donde todo es igual de importante. Sigue habiendo un punto de corte muy claro, a partir del cual los campos son irrelevantes y se pueden descartar. Y esto justifica su método de truncamiento y demuestra, de nuevo, que la complejidad es manejable. Es la prueba numérica de que el truco de los campos pares e impares no es solo una idea bonita, sino que funciona en la práctica. Exacto. Demuestra que no estaban simplemente inventándose campos. Estaban descubriendo la estructura subyacente que la interacción impone en el sistema. De acuerdo, me has convencido en cuanto a la convergencia. Los números son impresionantes, pero a los teóricos siempre nos preocupa una cosa. ¿Estamos convergiendo a la respuesta correcta o a un artefacto del método? Claro. Hay una trampa muy conocida en estos algoritmos, una especie de punto muerto numérico. Se conoce como la estructura de doble línea de esquina, o CDL. Pensemos en esto como un río que fluye. Un buen algoritmo de renormalización es como un río que se ensancha y fluye suavemente hacia el mar, promediando todos los arroyos que lo alimentan. Vale. La estructura CDL es como si el río se estancara en un montón de charcos aislados. Es una señal de que el flujo de información se ha roto, de que el algoritmo ha fallado en promediar correctamente las escalas. Y si caes en esa trampa de los charcos demasiado pronto, tus resultados no valen para nada, por muy precisos que parezcan. ¿Cómo sabemos que no es lo que está pasando aquí? Pues porque superan esa prueba con nota. Es el broche de oro del artículo. El sistema fluye correctamente hacia esta estructura CDL justo en la escala de energía que la teoría predice que debe hacerlo. Ah, vale. Esto ocurre cuando la escala de la red se vuelve mayor que la distancia a la que las partículas se sienten entre sí, que viene dictada por su masa. La figura 5 lo muestra de forma contundente. Tanto los valores del caso libre, los BJNI, como los términos de interacción, los omega, se estabilizan y adoptan este patrón CDL simultáneamente y en el momento justo. Entiendo. Es una verificación de consistencia fundamental.
Demuestra que el algoritmo no es solo un truco numérico, sino que se está comportando como un auténtico protocolo de grupo de renormalización. Está capturando la física correcta. Entonces, a fin de cuentas, ¿con qué nos quedamos? Hemos analizado un método muy ingenioso que se atreve a seguir una tercera vía para simular teorías cuánticas, operando directamente a nivel de los campos para mantener su naturaleza continua. Y la clave al final ha sido esa SVD gaussiana, que les permite trabajar con la energía del sistema, con la receta, en lugar de con la tarta ya hecha. Sí, pero para mí lo más profundo es lo que revela sobre la física que hay debajo. Esto va más allá de un simple algoritmo. Totalmente. Nos ha enseñado que la interacción no es un simple añadido. Es un generador activo de complejidad cuántica. Es como si al encender la interacción, el universo tejiera una nueva capa de entrelazamiento sobre la estructura que ya existía. Y por primera vez tenemos una herramienta que puede ver y manejar esa capa de forma sistemática con esas nuevas familias jerarquizadas de campos, los que hemos llamado impares. La complejidad que añade la interacción no es aleatoria, tiene una estructura, y este método parece haber encontrado la forma de leerla. Y como hemos visto, no es solo una idea bonita. Los resultados numéricos lo respaldan con una convergencia rapidísima justo donde importa, y supera pruebas de consistencia teórica tan exigentes como la de la estructura CDL. Es un paquete muy completo. El artículo termina mencionando las aplicaciones obvias, calcular funciones de correlación para ver cómo se hablan dos puntos en el espacio-tiempo, o adaptarlo a fermiones, que son las partículas de la materia. Sí. Pero a mí me deja pensando en algo más fundamental. Y si este enfoque, que mantiene el carácter continuo de los campos, no es solo un truco computacional. Y si nos está dando una pista sobre una forma más profunda de entender cómo se organiza la información y el entrelazamiento en el propio tejido del espacio-tiempo. Y pensemos más allá. ¿Qué otros sistemas complejos, como las redes neuronales en el cerebro o las redes financieras, podrían beneficiarse de un análisis que se centra no en las interacciones una por una, sino en el exponente de sus interacciones, en las reglas del juego que gobiernan el sistema entero? Una pregunta fascinante para seguir explorando. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.